Hola a todos. En el día de hoy estaremos hablando de lo que son los conjuntos cerrados en un espacio topológico. Empecemos por la definición, la cual dice lo siguiente. Sea X tau un espacio topológico. Es decir, X es un conjunto no vacío y tau una topología definida sobre X. Decimos que un subconjunto F de X es cerrado si y solo si su complemento es abierto. Es decir, si el complemento está en la topología. Por otra parte, a la colección de todos los conjuntos cerrados en el espacio topológico X tau la anotaremos por una F así como cursiva. Bueno, básicamente un subconjunto de X es cerrado cuando su complemento es abierto, es decir, cuando está en la topología, el complemento. Entonces, a partir de esta definición, tenemos un resultado, el cual está reflejado en el siguiente teorema, que dice lo siguiente. Sea X tau un espacio topológico. Si F es la colección de todos los cerrados en X, entonces se satisfacen las siguientes propiedades. En primer lugar, vacío está en F y X está en F. En segundo lugar, si U está en F y B está en F, entonces la unión de U con B está en F. Y por último, sea la familia de los XY para Y en un conjunto arbitrario Y, una colección arbitraria de elementos de F. Entonces, la intersección para los I en I de esos XY está en F. En otras palabras, si tenemos que F es la colección de todos los conjuntos cerrados en X, se cumple que, en primer lugar, vacío y X son cerrados. En segundo lugar, si tenemos dos cerrados, entonces la unión de ellos es cerrado también. Y por último, si tenemos una colección arbitraria de elementos de F, es decir, de conjuntos cerrados, entonces la intersección de los elementos de esa colección es también un conjunto cerrado. Podemos observar que a diferencia de la definición de topología, que una colección de subconjuntos de X, sabemos que es una topología para X si en primer lugar vacío y X están en esa colección y si es cerrado bajo intersecciones finitas y si es cerrado bajo uniones arbitrarias. En este teorema, por el contrario, vemos que la familia de todos los conjuntos cerrados es cerrada bajo uniones finitas y bajo intersecciones arbitrarias. Y también se cumple que vacío y X están en esa colección. Entonces, además de eso, tenemos que dado un conjunto X y cualquier familia F de subconjuntos de X que satisface las tres condiciones anteriores, se tiene que la colección de los complementos de esa colección F es una topología sobre X, en la cual la colección de subconjuntos cerrados es precisamente esa colección F. Es decir, cuando tenemos un conjunto X y cualquier familia F de subconjuntos de X que cumpla esas tres condiciones mencionadas en el teorema, vamos a tener que la colección de los complementos de esa colección de subconjuntos que cumplen esas tres propiedades va a ser una topología sobre X. Y luego, a partir de allí, se va a tener que la colección de subconjuntos cerrados en ese espacio topológico generado por esa topología está dada por los complementos de los elementos de F. La colección de subconjuntos cerrados ahí va a ser precisamente F. Entonces, vamos a verlo más claro ahora que hagamos la demostración. Y pasemos a hacer la demostración. Demostraremos estas dos partes. Bueno, en primer lugar, probemos que si tenemos
que F es la colección de todos los cerrados en X, se van a satisfacer esas tres propiedades. Entonces, sea X dado un espacio topológico y F la colección de todos los conjuntos cerrados en X. En primer lugar, veamos que vacío y X son cerrados, es decir, que están ahí en F. Entonces, tenemos que como el complemento de X es igual a vacío, que está en Tao, es decir, como el complemento de X está en Tao, entonces X está en F. ¿No va a entender? Es decir, como el complemento de X es un conjunto abierto, entonces X es un conjunto cerrado. De igual forma, como el complemento de vacío, que es igual a X, está en Tao, es decir, el complemento de vacío es un abierto, entonces vacío es un conjunto cerrado, es decir, está en F. Por tanto, lo que tenemos es que tanto vacío como X están en F, es decir, que son cerrados ambos. Así se satisface la primera condición, que es que vacío y X son cerrados. En segundo lugar, sean U y B dos conjuntos cerrados en X, es decir, dos elementos de F. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como U y B son cerrados, sus complementos son abiertos, es decir, el complemento de U está entado y el complemento de B está entado también, es decir, son abiertos. Luego, por definición de abiertos, sabemos que los abiertos son cerrados bajo intersecciones finitas. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos, es decir, de los complementos de U y B, que por leyes de Morgan de teoría de conjuntos, esa intersección es igual al complemento de U unido con B, dado que el complemento de U y el complemento de B son abiertos, entonces su intersección es abierta. Es decir, y como esa intersección es igual al complemento de la unión de U con B, lo que tenemos es que el complemento de la unión de U con B es un abierto. Y por definición de conjunto cerrado, como el complemento de U unido con B es abierto, entonces U unido con B es cerrado. Así, ya tenemos que se cumple la segunda condición. Para la tercera condición, partamos de una colección arbitraria de elementos de F. Digamos, esa familia de los X, Y, para I en un conjunto arbitrario Y, un conjunto de índices. Entonces, notemos que como esta es una colección arbitraria de elementos de F, es decir, es una colección arbitraria de conjuntos cerrados, entonces esta colección de los complementos de esos X, Y para los Y en el mismo conjunto de índices, podemos notar que como cada X, Y es abierto, es cerrado, perdón, entonces el complemento de cada X, Y es abierto. Y por lo tanto, esta colección de los complementos de los X, Y es una colección de conjuntos abiertos, es decir, es una colección de elementos de Tao. Por lo tanto, la unión, como tenemos una colección arbitraria de elementos de Tao, de conjuntos abiertos, sabemos que la unión arbitraria de abiertos es abierto. Es decir, la unión de esos complementos de los X, Y para los Y en ese conjunto de índices Y, que es igual por leyes de Morgan también al complemento de la intersección de los X, Y para Y en ese conjunto de índices Y. Como esta es una unión arbitraria de conjuntos abiertos, este conjunto es abierto. Es decir, lo que tenemos es que el complemento de la intersección de los X, Y es abierto. Y como el complemento de esa intersección es un conjunto abierto, lo que tenemos es que esa intersección en sí es un conjunto cerrado, que es lo que queremos demostrar. Terminando así esta primera parte de la prueba. Ahora, veamos
la otra parte de la prueba. Si f es una familia de subconjuntos de X que satisface las tres condiciones mencionadas anteriormente, veamos que la colección Tao, definida por los complementos de los elementos de esa colección F, es una topología sobre X. Entonces, para ver que es una topología sobre X, recordemos, debemos ver que vacío y X están en esta colección, que si tenemos dos elementos en la colección, su intersección también está en la colección, y que la unión arbitraria de elementos de la colección está también en la colección. Entonces, en primer lugar, como vacío y X están en F, vamos a tener que sus complementos estarán en Tao. ¿Pero a qué son iguales sus complementos? Complemento de X, el complemento de vacío, perdón, es X. Y el complemento de X es vacío. Es decir, X y vacío están en Tao. Ya se cumple la primera condición necesaria para que Tao sea una topología. En segundo lugar, si U y B están en Tao, entonces tenemos que U es igual al complemento de un U' y B es igual al complemento de un V' para U' y B' en F, ¿cierto? Porque la definición de Tao es así, que es complemento, Tao es la colección de complementos de elementos de F. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que la intersección de U con B será igual a ¿qué? A la intersección del complemento de U' con el complemento de B'. ¿Y a qué es igual esa intersección? Esa intersección es igual al complemento de U' unido con B', ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que como F satisface las condiciones anteriores y tenemos dos elementos en F, por la segunda condición que dice que si tenemos dos elementos, su unión también está en esa colección, lo que tenemos es que U' unido con B' también está en F. Y por tanto, lo que tenemos es que el complemento de U' unido con B' está en Tao. Y ese complemento es igual a U interceptado con B. Es decir, U interceptado con B, que es igual al complemento de un elemento de F que está en Tao. Así ya se satisface la segunda condición para que Tao sea una topología sobre X. Por último, veamos que si tenemos una colección arbitraria de elementos de Tao, su intersección también, su unión, perdón, también estará en Tao. Entonces, sea la familia de los X sub i para I en I una colección de elementos de Tao. Entonces, ¿qué pasa? Cada X sub i será igual a el complemento de un X sub i' con X sub i' en F, ¿cierto? Por la definición de Tao. Luego, esa colección de los X sub i para I en I será igual a la colección de los complementos de X sub i' para I en I. Así lo que tenemos es que la unión de esos X sub i, que es igual a la unión de los complementos de los X sub i', que a su vez es igual, por leyes de Morgan, al complemento de la intersección para I en I de esos X sub i'. Y como esa intersección es una intersección arbitraria de elementos de F, entonces esa intersección también está en F. Como esa intersección está en F, entonces lo que tenemos es que el complemento de esa intersección está en Tao. Pero el complemento de esa intersección es igual a la unión de los X sub i
iniciales. Por lo tanto, esa unión de los X sub i para i en i es igual al complemento de la intersección de los X sub i' está en Tao. Es decir, la unión de los X sub i está en Tao, básicamente. Y eso lo que me dice es que Tao es cerrado bajo uniones arbitrarias. Por lo tanto, los conjuntos abiertos en X son de la forma eh, X menos F. Es decir, son complementos de F. Con F en F. Me hago entender. Me explico mejor. Los conjuntos abiertos en X están definidos en Tao. Y Tao está definido como una colección de complementos de elementos de F. Es decir, los conjuntos abiertos son complementos de F. Por lo tanto, los cerrados serán complementos de los complementos de F. Es decir, los cerrados son elementos de F. Básicamente, SF es la colección de los conjuntos cerrados. Terminando así la demostración. Bueno, si queda alguna duda, por favor la escriben en los comentarios, alguna sugerencia, cualquier cosa. Y eso es todo. En el próximo video estaremos viendo el concepto de clausura o adherencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.